Ok, dice este pasaje, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Ok? Esos son los versículos donde vamos a estar. Ahora, déjeme leer de nuevo de la Nueva Traducción Viviente, mismos versículos. 18 al 25. Dice aquí, Nueva Traducción Viviente, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza, ¿verdad? Un poquito más diferente esta porción, ¿verdad? Entonces, bien, hermanos, vamos a comenzar. Ahora, voy a regresar a Reina Valera, porque vamos a seguir el mismo patrón. Quiero que entendamos un poquito, ¿verdad? Lo que estamos viendo, lo que vamos a ver aquí, ¿ok? ¿Cómo es que Pablo, ¿verdad?, va a comenzar esta siguiente porción? Alguien ayúdame leyendo la introducción, por favor. Alguien ayúdame leyendo la introducción. La cual va acompañada de hecho, en esta porción va a explicar que los sufrimientos que vivimos no tienen comparación con la gloria futura que se manifestará. Pablo quiere que veamos el sufrimiento como algo que será momentáneo en comparación con el eterno. Ok, bien, hermanos. Ah, caray, está muy fuerte, ¿verdad? Bájale tantito, a ver, por favor. Volumen al negro, ese. Ok, 1, 2, 3, 2, 3. ¿Qué mejor ahí? ¿O todavía me escucho? Yo me escucho muy fuerte. A ver, otro poquito, a ver. Ok, bájale. ¿Ya? ¿Ahí? ¿No les molesta? Ok. Porque el sordo soy yo. Ok, miren, hermanos, miren cómo terminó la vez pasada. Versículos 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hablamos, este es el testimonio interno, ¿verdad? El Espíritu, hermanos, habla a nuestro espíritu humano
y testifica de que somos hijos de Dios. Ahora, miren lo que dice el versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora, hermanos, esto significa, Pablo en la porción anterior que estudiamos, está anticipando. Ay, todavía escucho que retumba. A ver, bájale otro poquito, por favor. A ver, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Bájale, sin miedo. Aquí, ahí. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Ok, creo que ahí ya. Ok, entonces, miren, de nuevo, note lo que está diciendo aquí. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y luego mire la frase aquí. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, miren, Pablo terminó la anterior porción diciendo, bueno, somos hijos de Dios, tenemos una herencia, pero la herencia también va acompañada de sufrimiento. Ahora, hermanos, ¿quién es el modelo perfecto o el modelo que nos enseña eso? Cristo. O sea, Cristo, ¿verdad? Cristo recibió la gloria, pero acompañado de gran ¿qué? Sufrimiento. Hermanos, ¿se acuerda también este asunto cuando el diablo le tentó en el desierto? ¿Verdad? ¿Se acuerda que le dijo, todo te daré, todos los, ¿verdad? Todo el reino, si postrado ¿qué? Me adorares. Hermanos, el diablo ofreció un camino, un atajo, ¿verdad? Ay, ¿para qué sufres? ¿Para qué mueres? Mira, una cosita, tú adórame y todos los reinos van a ser tuyos. Pero Cristo, ¿verdad? No aceptó y rechazó y no cayó en la tentación de Satanás. Entonces, note aquí que la herencia va acompañada de sufrimiento, porque ese es el patrón que seguimos como imitadores de Cristo. ¿Ok? Ahora, hermanos, uno podría decir, ¿verdad? O sea, qué difícil es pensar que la gloria... Hola, Abinadab, bienvenido. A ver, ¿puedes darle una hojita a Abinadab? Qué difícil pensar, hermanos, que la gloria va acompañada de ¿qué? De sufrimiento. No, la gloria va acompañada de sufrimiento. Ahora, es esta idea con la que Pablo termina. Y esa es la idea con la que empieza el siguiente párrafo, ¿ok? Ahora, hermanos, primero vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo a nivel de sintaxis, ¿ok? ¿De acuerdo a cómo hemos hecho eso? Vamos a ver las declaraciones, porque esta porción tiene muchos por qué. ¿Ok? Ok, quiero que mire, dice el versículo 18, tiene la primera declaración. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y luego tenemos el primer por qué. Y de nuevo recuerde, cuando tenemos un por qué, tenemos un qué. Cuando tenemos un por qué, tenemos qué. ¿No? ¿Para qué es propósito? ¿Por qué es una explicación o una razón? ¿Ok? Una explicación o una razón. Entonces, básicamente nos está explicando o argumentando la declaración. Entonces, aquí tenemos un por qué. Y luego, mire, versículo 20 tenemos otro por qué. Luego, versículo 21 tenemos otro por qué. Luego, versículo 22 tenemos otro ¿por qué? Y luego, versículo 24, tenemos otro. ¿Por qué? ¿Ok? Entonces, esta porción tiene un montón de qué. Tiene un montón de porqués y tiene varias explicaciones. ¿Ok? Tiene varias explicaciones. Ahora, lo importante, hermanos, cuando estamos estudiando un tipo de porción de escritura como esta,
cuando tenemos varias explicaciones, bienvenidos hermanos, cuando tenemos varias explicaciones, entonces hermano, aquí es saber cuál va con cuál. ¿Ok? Si la explicación va con la declaración principal o va así con la oración anterior o... ¿Ok? Entonces, eso es lo que está en su bosquejo. En su bosquejo yo ya hice el trabajo, pero tenemos que ir juntos, ¿verdad? Para poder entender. ¿Ok? Entonces, ¿todos bien aquí? ¿Está bien? ¿Todos bien? Recuerde que es escuela dominical, entonces yo quiero que usted entienda su Biblia. ¿Ok? No necesariamente todo lo de la clase, sino su Biblia y que usted pueda aprender a leer su Biblia. Ok, entonces, bien. Ahora sí, vamos al bosquejo. Tenemos aquí punto número 1, punto número 2 y ahora estamos en el punto número 3. ¿Ok? Vamos a comenzar esta porción. En esta porción Pablo nos va a enseñar, el Espíritu Santo nos da esperanza, expectativa, y la frase para rellenar ahí es de una gloria futura. Gloria futura. ¿Ok? ¿Ok? Una gloria futura. ¿Ok? Bien. Ahora, note aquí, en el versículo 18 tenemos la declaración principal. ¿Ok? En el versículo 18 tenemos la declaración principal. Otra manera de decir el versículo 18 es, la gloria futura será mucho más grande que el sufrimiento presente. Que el sufrimiento presente. ¿Ok? Esa es la declaración con la que Pablo comienza esta porción. La gloria futura será mucho más grande que el sufrimiento presente. Y de nuevo, vamos a regresar aquí, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora, este versículo requiere 3 explicaciones, ¿ok? Entonces, vamos a leer, vamos a escucharlos. Entonces, el hermano Ortega quiere escucharlos, entonces les voy a pasar el micrófono. Ok, ¿quién quiere leer las explicaciones? Se lo vamos a pasar. A ver, ¿alguien tiene la hojita? ¿Quiere leer? ¿Usted, hermano? Yo sí. A ver, ahí. Y ya ahorita lo pasamos, no se preocupe. Ok, ¿qué? Abajo, punto número 1, ¿qué significa ese versículo? ¿Qué significa el versículo 18? Ok, hermana Yossi. Pablo habla de un sufrimiento presente que no es momentáneo o circunstancial. Él está describiendo un sufrimiento que caracteriza a esta edad. Ok, note la primera cosa. Cuando Pablo dice que habla del sufrimiento presente, no se refiere, hermanos. Pablo no está pensando en una prueba que tiene actualmente. O sea, Pablo no está hablando en una circunstancia, no es como que, y fíjense que ahorita me llovió, ¿verdad? Se me inundó, se me goteó mi casa, o me robaron, me asaltaron. Pablo no está pensando en eso. Cuando él habla de sufrimiento presente, la frase sufrimiento presente está hablando del sufrimiento que caracteriza esa edad. Básicamente, hermanos, vivimos en un mundo que está lleno de sufrimiento. Ahora, hermanos, que no, permíteme tantito, ya se le acabó la pila a esta cosa. Que no estemos sufriendo no significa que no haya sufrimiento, ¿o sí? O sea, a lo mejor ahorita usted no está sufriendo, pero otra persona sí. O sea, el sufrimiento caracteriza esta edad. Hermanos, en algún punto las personas sufren, ¿sí o no? En algún punto las personas sufren y es lo que está hablando Pablo aquí. Ok, punto número 2, hermana Yossi, por favor. Pablo describe que la gloria venidera, no es comparable. Esto quiere decir que no será de la misma proporción. Uno recibirá mucho más de lo que puede sufrir aquí. Ok, hermanos, este es algo muy tremendo.
¿verdad? La dice que la gloria, y utiliza Pablo esas frases, no es comparable. A veces, hermanos, podemos pensar, o bueno, no podemos pensar, a ver, la realidad es que hay personas que en verdad sufren mucho en esta vida. Mucho, hermanos. Que les toca vivir en familias, que les toca vivir en países, en países con mucha dificultad. No sé si usted alguna vez vio, yo, hermanos, una de las películas con la que lloré es la de un muchacho indio que participaba en un concurso, ¿verdad? Y básicamente la película, no sé, ¿se acuerdan cómo se llama esa película? ¿Eh? Quisiera ser millonario. ¿Se acuerda? Y entonces, básicamente la película es, o sea, narran su vida. O sea, y es una vida, hermanos, terrible, o sea, triste, viviendo en un país y con situaciones muy difíciles. Bueno, uno pudiera pensar, bueno, ellos sí necesitan descanso, pero yo, o sea, a lo mejor no, sí he pasado, pero no. O sea, hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí no es comparable. O sea, lo que vamos a poseer o lo que va a ser revelado, hermanos, no tiene comparación. O sea, no tiene comparación. Y eso significa, hermanos, que vamos a recibir algo mucho más grande. ¿Ok? Y tercer punto aquí para explicar versículo 18. Pablo describe que esta gloria ha de manifestarse o revelarse en nosotros. Segunda de Corintios 4:7. Ok, vamos a comparar, dice, esta gloria ha de manifestarse o revelarse en nosotros. Alguien ayúdeme, segunda de Corintios 4:7. Segunda de Corintios 4:7 en adelante. Segunda de Corintios 4:7 en adelante. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ok. Sí, ¿puedes seguir leyendo, hermano Oscar, por favor? Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desesperados, no desamparados, derribados, pero no destruidos. Ok, ahora, perdón, ahí me equivoqué, no es 4:7, es todo, básicamente todo argumenta, pero el versículo clave es el 17. A ver, hermano Oscar, ayúdenos con el 17. Esta ley de momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de Dios. Ok, miren cómo Pablo dice, esta leve tribulación momentánea produce, ¿qué dice aquí? Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora, ok, sigue hermana Yossi la siguiente oración. Esto significa que esta gloria ya existe y no está por ser creada, sino más bien revelada. Exactamente, hermanos, esto es algo muy interesante en la manera que Pablo lo escribe. Dice, la gloria que en nosotros ha de ser revelada. Ahora, aquí sí, mire, aquí sí no concuerdo con Nueva Traducción Viviente, porque Nueva Traducción Viviente pone el versículo como una gloria que se nos va a enseñar a nosotros. Pero realmente es una gloria que ya está en nosotros. ¿Ok? No es una gloria que viene de afuera hacia nosotros, sino es una gloria que ya existe en nosotros. Y uno pudiera decir, se mira usted al espejo y dice, yo voy a... Ok, ahí va. Ahora, mire esto. Pablo no es el único que lo enseñó. Pablo no es el único que lo dijo. Por lo menos Pedro y Juan tienen unos versículos que hablan algo muy parecido. Vamos a ir a esos versículos y van a ver. Ok, el primero es Primera de Pedro. A ver, ¿me quitas ese mensaje aquí en la pantalla para que pueda yo ver?
Ok, Primera de Pedro 1, 4 al 5. Primera de Pedro 1, 4 al 5. ¿Alguien lo tiene? Reservada en los cielos para vosotros, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para el segundo pecado del tiempo. Ok, mire lo que Pedro está diciendo, ¿ok? Dice, tenemos una esperanza viva, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, hermanos, nosotros tenemos una salvación, pero no tenemos todo el cumplimiento o todo el paquete que tiene la salvación. Y uno podría decir, a ver, hermano Josué, o sea, tenemos aceptación, tenemos seguridad, pero la salvación, hermano, tiene un paquete completo. Y miren lo que está diciendo aquí, dice, reservada en los cielos. Y luego dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y luego, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo. O sea, hermanos, todavía hay otro aspecto de la salvación que está guardado para el futuro. Y luego mire cómo Pablo, Pedro y Juan, sonó como hasta canción, ¿verdad? Miren lo que dice, después de eso dice, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mismo asunto, utilizan el mismo argumento. O sea, sufrimos ahora, pero hay algo más después. Ahora, Primera de Juan, por favor, Primera de Juan 3:2. Alguien ahí ayúdeme, Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ok, note aquí, dice, ahora somos hijos de Dios. Todos los que, hermanos, nos hemos arrepentido y hemos creído en Cristo, todos los que hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios. Pero miren cómo lo dice Juan. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, de esto es lo que está hablando Pablo aquí en versículo 18. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es algo que ya está, ¿qué? En nosotros. Hermanos, todavía hay un aspecto. Y mire, esto es increíble. O sea, hermanos, todavía hay algo en los creyentes para ser enseñado. Hermana Patti. Cuando Cristo venga, ajá. Seremos semejantes a Él, vamos a ser transformados. Ajá. Exactamente, eso es lo que está diciendo. Exactamente. Bueno, no necesariamente. Sí hay una promesa que un día todo mundo le verá, pero no todo mundo va a tener, no todo mundo, está hablando de los creyentes. Sí. Bueno, aquí, lo que está tratando de decir es, si hay un punto, hermana, donde todos van a ver, porque es lo que dice Filipenses 2, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla. Sí. Ahora, aquí viene. Lo que está tratando de decir es que en su manifestación, ¿verdad? Seremos tal como Él es. Ahora, nosotros entendemos más un poquito la cronología, ¿verdad?
Aquí Juan no está hablando de la cronología. Nosotros sabemos que eso pasa, ¿verdad? Los creyentes seremos o transformados o arrebatados cuando Cristo venga. Pero hay una segunda venida donde el mundo, ¿verdad?, le verá y el mundo se rendirá ante él. Entonces, está hablando cronológicamente, probablemente está hablando de esta primera. Exacto, pero no tiene que hablar de esta primera. Ajá. Está hablando de lo que está en nosotros que no se ha manifestado. Entonces, eso no se va a manifestar en todo el mundo más que Sí, sí. O sea, ese punto ese punto es correcto. Ese punto. Vamos a entender. Exactamente, sí, así. Ok, bien. Sí, 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 sí. Ahora, nota aquí, entonces, versículo 18 tiene la declaración. Esta es la declaración que comienza el párrafo. Y de ahí, versículo 18 tiene la declaración, viene con las explicaciones o razones. Versículo 19 nos da la primera razón, ¿ok? La primera razón, ¿ok? Razón número 1, aquí para rellenar. El anhelo ardiente de la creación está esperando La manifestación. puede poner manifestación, me gusta más la revelación. Está esperando la revelación de los hijos de Dios. El anhelo ardiente de la creación está esperando la revelación de los hijos de Dios. Ahora, hermanos, a mí me sorprende mucho lo que Pablo está haciendo aquí. Comienza diciendo, mire, quiero que vea cómo vamos a tratar de entender por qué Pablo mete a la creación aquí. Dice el versículo 18, ¿verdad? Los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y la primera razón que da es porque el anhelo ardiente de la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Y uno podría decir, ajá, ¿y la creación qué tiene que ver con eso? Hermano. Es que el hombre fue titulado como el rey de la creación. Y al caer el rey, básicamente todo el dominio quedó bajo el castigo. Ok, sí, creo que es ese punto. Ahora, hermanos, cuando habla aquí, ahora me gusta mucho, hermanos, esta frase con que tradujo Reina Valera, en verdad le da mejor al punto de la palabra griega. Anhelo. Hermanos, ¿eso habla de qué? Ok, a eso voy también, a eso voy. Pero primero, anhelo ardiente, ¿eso habla de qué? De, pues a lo mejor. No, eso habla de algo que estás esperando, ¿verdad? Ahora, la creación, ok, aquí la hermana Pati acaba de introducir un buen asunto. La creación, ¿a qué se refiere la creación? Todo. O sea, estamos hablando de la creación ¿en qué? En todo el aspecto. Plantas, animales, ¿verdad? Y dice la hermana, y el universo completo. La palabra dice que todo fue creado en él, y pues para eso. Universo, constelaciones, galaxias. Ahora, dice aquí, yo creo también dice en Colosenses, cosas como fue creado e invisibles. Entonces, la primera razón que Pablo está hablando de esa expectativa es el anhelo de la creación, el anhelo ardiente de la creación está esperando la revelación o la manifestación de los hijos de Dios. Ok, ahora vamos a tratar de explicar ese versículo. Ok, ahí en sus hojas, a ver, ¿quién quiere leer la explicación de esos versículos? Hermana Carla, dame chance, te doy el micrófono porque es que tenemos hermanos por Zoom que no escuchan. Ok, adelante, ok, punto número 1, hermana, en la explicación. Explicación. Porque la creación fue sujeta en vanidad, versículo 20,
¿Sigo? La Ok. palabra... Ok, perdón. Dame chance de hacer otra cosa. Ok, hermanos. En el 19 está la primera explicación. El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Eso simplemente dice que está que esperando. Ahora, el versículo 20, que es el que va a empezar la hermana Carla, va a explicar que este asunto de el anhelo y lo que está guardando la manifestación. Entonces, aquí está la explicación de la razón 1. Aquí está la explicación del versículo 19. Ahora sí, hermana, por favor. La palabra vanidad también puede traducirse frustración o falta de propósito. Esta declaración hace eco a la maldición de Génesis 3. Falta de propósito. Esto no quiere decir que la creación esté sin propósito en absoluto, sino que no está cumpliendo los propósitos de Dios que Dios tiene para ella. Por ejemplo, nunca fue el propósito de Dios que la vida animal fuera considerada de igual valor a la vida humana. Ok, note aquí, la primera explicación dice, el anhelo ardiente de la creación está esperando que los hijos de Dios se manifiesten. ¿Por qué? Porque dice, fue sujetada a vanidad, fue puesta, hermanos, fue sometida a vanidad. De nuevo, esa palabra vanidad puede traducirse frustración o sin propósito. Y uno podría pensar, bueno, no significa sin propósito alguno, porque ¿de dónde comemos? De lo que está en la creación, ¿sí o no? Comemos plantas y comemos carne, ¿sí o no? De la creación. ¿De dónde sacamos los materiales para hacer nuestras casas? ¿De dónde sacamos los...? O sea, entonces, no significa falta de propósito completamente, sino del propósito para lo que Dios, ¿qué? Lo creó. Ahora, hermanos, y de nuevo, aquí puse un ejemplo. El asunto de la vida animal. ¿Usted cree que fue el propósito de Dios que consideráramos a nuestros gatos, nuestros perros, a igual valor de la vida humana? Ahora, hermanos, ¿usted cree que en los planes de Dios estaba que la tecnología y los avances tecnológicos muchas veces tienen fines no buenos? ¿Verdad? O sea, a eso se refiere, que fue sometida ¿a qué? A vanidad. O sea, no los propósitos que él tenía. Hermanos, Dios no está en contra de los avances tecnológicos, Dios no está en contra de la educación, hermanos, Dios nos mandó a desarrollar la cultura. En Génesis capítulo 1 hay un mandato cultural de desarrollar la cultura, subyugar la tierra, sojuzgarla y explotarla. Hermanos, tenemos que trabajar esta tierra. Dios está, recuerda, Dios está, ¿cómo se dice? La imagen de Dios también está en el trabajo, el desarrollo tecnológico. El problema que es que los desarrollos tecnológicos muchas veces no tienen ¿qué? Un buen propósito, un buen motivo. Incluso la Biblia dice que Dios ha usado las ciencias Exactamente. Bueno, entonces, eso es lo que estamos diciendo. O sea, ok, entonces, bien, acaba de dar un tremendo ejemplo. Ok, entonces la primera cosa fue sujetada a ¿qué? En vanidad, fue sujetada a frustración. Ok, el mismo versículo 20 tiene otra explicación. Punto número 2. Hermana Carla, ayúdanos, por favor. Explicación. Porque la creación fue sujetada no voluntariamente, sino por causa del que la sujetó. Esta declaración refuerza la idea de que Dios fue quien sujetó a la creación a no cumplir su propósito por causa del pecado. Ok, de nuevo, hermanos, ¿quién sujetó a la creación? ¿Quién sometió a la creación a vanidad? Dios. Y dice, no voluntariamente. O sea, hermanos, la tierra fue maldecida por causa del pecado del hombre. La creación, sufre los estragos del pecado.
sufre los estragos del pecado. Es lo que está tratando de decir aquí. Y por último, versículo, punto número 3, hermana. Porque la creación fue sujetada en esperanza. La frase preposicional en esperanza ha causado debate entre los comentaristas. Si es parte de esta oración o es parte de la siguiente explicación. Si la posicionamos aquí, pudiera marcar más el contraste, ya que fue sujetada a vanidad por un lado y esperanza por otro. Ok, bien, mire aquí. ¿A qué me estoy refiriendo? Versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la sujetó. Y luego esta frase, en esperanza. Hermanos, esta frase, algunos piensan que es parte del versículo 21 o también parte del versículo 20. Yo creo, hermanos, que es del versículo 20, que realmente la oración dice, fue sujetada a vanidad o en vanidad, y luego no por su propia, y luego fue sujetada en. O sea, sí es cierto que la creación sufre por causa del pecado, pero la misma creación tiene una esperanza, una expectativa de algo. En versículo 8:20 de Romanos 8. Sí, Romanos 8:20. Entonces, hermanos, la creación misma, así como por un lado fue sujetada a frustración, por otro lado tiene una esperanza. Tiene una esperanza, ¿ok? Y ahora, eso es a lo que vamos. Versículo 21. Ok, versículo 21, note aquí, va a dar esa explicación de la esperanza, ¿ok? Va a dar esa explicación de la esperanza, cómo que fue sujetada o cómo que fue sometida a esperanza. Y versículo 21 lo aclara, ¿ok? Versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ok, ¿quién quiere leer la siguiente explicación ahí abajo? Si quieres, Azucena. Sí, letra A minúscula, ya Azucena y luego, ok. Primera parte del versículo, Azucena. ¿Qué quiere decir eso? Porque la creación será liberada de la esclavitud del deterioro. Este versículo indica que la creación será liberada de las consecuencias de la muerte y el deterioro. Esto es muy evidente al ver los daños de la tierra y las enfermedades que se esparcen. Todo lo que daña a la creación un día terminará. Ok, hermanos, en Reina Valera dice corrupción. Otra manera de traducir esta palabra es deterioro. Hermanos, la tierra está sujeta a deterioro. Hermanos, es lo que vemos, ¿ok? Es lo que vemos, ¿verdad? Lugares donde antes había mucha agua, ya no hay agua. Lugares, ¿verdad? Lugares más desiertos. Lugares, por ejemplo, hermanos, los lugares donde han tenido las plantas radioactivas, ¿verdad? O sea, la vida ha surgido, pero no puede vivir el hombre ahí. Y hay algunas cosas que no van a crecer ahí. ¿Por qué? Por el deterioro, por la corrupción. Entonces, la creación también tiene una esperanza de ser liberada ¿de qué? De ese deterioro, de esa muerte, de esa destrucción. La creación misma tiene una esperanza de eso. Y luego, inciso B, por favor, Azucena, inciso B. Dice, porque la creación será liberada a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Versículo 21, parte B. Aunque es difícil explicar qué significa aquella libertad y especialmente cuando sucede. Este versículo está diciendo que la creación será liberada para que los hijos de Dios vivan en libertad sin ninguna limitación del pecado y sus consecuencias. Ok, esto es, hermanos, mire el punto de Pablo aquí. La creación va a ser liberada de la corrupción y el deterioro a la libertad de los hijos de Dios.
O sea, hermanos, los hijos de Dios van a vivir en completa libertad, en completa manifestación, ¿verdad? Como hijos de Dios en la tierra. Ahora, aquí está lo difícil, hermanos. ¿Cuándo sucede eso? Hay dos opciones, ¿se acuerda? Yo estaba inclinado. Ahora ya lo pienso más y ya estoy estudiando un poquito más. Muchos pensamos que esto va a pasar en el reino milenial. ¿Ok? Algunos conocen, ¿verdad? Que saben un poquito más de la Biblia, ¿verdad? Entienden que por 1000 años Cristo va a reinar en esta tierra y la tierra va a cambiar en muchas maneras. ¿Sí o no? ¿Verdad? Satanás va a ser sujeto. O sea, va a haber cambios tremendos. Pero, hermanos, yo creo que este versículo pudiera hablar del reino milenial, pero, hermanos, creo que también este versículo pudiera hablar de la eternidad, del cielo nuevo y la ¿qué? Y la tierra nueva. Hermana Patti. Sí, porque dice que nosotros vamos a salir de la Nueva Jerusalén, donde va a haber un río y va a haber árboles con los que vamos a sanar, se van a sacar las cuestiones y que todavía afuera no va a estar ya todo perfecto. No, bueno, ¿se acuerda cuando tratamos ese versículo, cuando dice para la sanidad de las naciones, esa palabra sanidad se utiliza solamente 3 veces en el Nuevo Testamento y habla, también puede traducirse para la provisión. No necesariamente habla de sanidad física, probablemente habla también del sustento de las naciones. Entonces, ese versículo en Apocalipsis, no, ¿cuántos han escuchado, han leído ese versículo? ¿Qué dice de verdad? Entonces, ese versículo nos da una pista de que en el cielo nuevo y en la tierra nueva vamos a trabajar o vamos a ejercer alguna actividad. Pero afuera no está restaurado, todavía no todos se han... No, la Nueva Jerusalén, todos van a ser salvos. No, pero de todos modos, vamos a vivir, o sea, es un mundo y va a tener una sola ciudad, pero solamente vamos a habitar nosotros. Toda la gente que no fue salva está lejos en el lloro y crujir de dientes por la eternidad. Por eso es a lo que me estoy refiriendo. O sea, lo que estoy diciendo, hermana Patti, estoy diciendo, una opción de este versículo es el reino milenial. Otra opción de este versículo es la eternidad en la Nueva Jerusalén. Ahora, hermanos, note aquí, ahora, este versículo mismo, por ejemplo, ¿cuántos han escuchado? En Pedro dice que esta creación, dice que la tierra, los elementos ardiendo serán quemados, ¿verdad? Ahora, hermanos, hay 2 posibilidades legítimas, ¿verdad? De lo que va a pasar después al final de los tiempos. Uno es que Dios destruye esta tierra y cree una nueva. O que Dios renueve esta tierra. Ahora, ¿sabe por qué? ¿Dónde entra el punto de la renovación? En estos versículos y también el asunto de la creación. O sea, cuando Dios creó y la creación le tocó la maldición del pecado, también la creación está esperando ¿qué? Liberación y redención. Solo que están ahí, dice que van a ser como pergamino. Y que van a caer las estrellas, el sol, y todo, y se van a y eso es lo difícil, no sabemos qué va a pasar. O sea, al final no sabemos qué va a pasar. Pero el punto que Pablo está haciendo aquí es la creación misma, hermanos, los animalitos, las plantas, la tierra. Esta creación tiene una esperanza ¿de qué? De ya no sufrir muerte y enfermedad y consecuencias
y que esta creación, ahora miren lo importante que está diciendo. El punto importante es, esta creación no existe para sí misma. Hermanos, yo sé que, no sé si usted ha visto, pero este mundo promueve que el peor enemigo de la tierra es el hombre. Pero la tierra no existe para ella misma. La tierra existe para el hombre. O sea, la tierra existe para el hombre. Entonces, el anhelo de la creación es que se manifieste los verdaderos hijos de Dios o la esencia de los verdaderos hijos de Dios. Sin pecado, sin maldad. Hermano Oscar. Pues yo veo esto como una cosa que tanto el hombre, el fruto del hombre, por el pecado, que estamos viendo ahora las consecuencias que tuvo lo que hizo Adán. La naturaleza, o sea, el hombre hasta no tiene todavía juzgado el pecado. Y la naturaleza también la tiene. Entonces, ¿qué dice una cosa? Cuando Cristo viene, ¿sí? Él lleva nuestros pecados, pero no todos los pecados, porque los pecados de la gente nos liberan. Ok. Entonces, dices tú, ok, en el caso, por ejemplo, de este relato de yo digo una cosa, después del milenio, en el milenio, si han leído los milenios, en el milenio va a volver el pecado de vuelta. ¿Será que? Porque va a caer. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Sabes qué? Sí. Y dice que toda la creación va a arder, se va a desaparecer. Ok. Entonces, lo que venga tiene que ser algo completamente puro. Ok, ahora, puede ser así o lo mismo en renovación. O sea, puede ser destrucción y recreación o puede ser renovación. No es específico porque se puede interpretar de las dos maneras. Ahora, nada más aclarar un punto. Sí, hermano, Cristo pagó por todos los pecados de todo el mundo. La salvación es disponible para todos. ¿Okay? Ese es el punto. Cristo sí pagó y sí pagó por todos los pecados de todo el mundo. Ahora, este es el asunto. No todos van a poseer ese regalo. Y no todos, y esta es la cosa, no todos van a disfrutar de esto que Pablo está diciendo. Hermanos, hablamos en otro punto y ya me extendí. Todos los hombres van a ser resucitados. Todos van a ser buenos o malos, creyentes o inconversos, todos van a ser resucitados, pero no todos van a ir al mismo lugar. ¿Por qué? Los inconversos también necesitan ¿qué? Una resurrección para sufrir la condenación eterna. Hermanos, ellos van a ser dotados de cuerpos para sufrir una condenación eterna. Donde, ¿se acuerda que dice el Señor Jesucristo? El gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. Hermana. Desde Adán y Eva, bueno, yo sé que Jesucristo bajó, llegó cautivamente. Ajá. Pero los que se quedaron de Adán y Eva, como fueron en la cultura, también se Todos los hombres de todas las edades van a resucitar, pero no todos en la misma resurrección. No todos, y no todos van a ir al mismo lugar. Entonces, aquí el punto de Pablo, hermanos, y recuerde, ahora, no hay que perdernos de vista en esto. Él está explicando todo esto por su declaración. Dice, los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y lo primero que está explicando de esa gloria venidera es esto. La creación le tocó, fue sujetada a vanidad, pero también la creación tiene esperanza. ¿Y la creación tiene esperanza de qué? De ser liberada del deterioro, la muerte y la corrupción. ¿Por qué? Porque la creación espera, anhela fuertemente que los hijos de Dios caminen en ella.
O sea, hermanos, esta creación está esperando esos hijos perfectos, sin pecado y sin maldad, esos hijos transformados perfectamente. Hermanos, la creación anhela eso. Entonces, este es el punto de Pablo. La creación anhela eso. La creación lo anhela. Y bueno, después vamos a hablar sobre un poquito más de este punto, ¿verdad? Porque a veces, hermanos, tenemos una mala idea de la eternidad. A veces pensamos, ay Señor, ¿verdad? Tú nos vas a salvar y en la Nueva Jerusalén vamos a vivir echándonos coquitos, no haciendo nada. Algunos piensan, hermanos, de la eternidad como, ay, todos vestidos de blanco haciendo nada por los siglos de los siglos. Y aunque la Biblia no da específicamente cosas, nos da pistas. Bueno, amén. Ok, está bien eso, ¿verdad? Ok, bien, hermanos, vamos a pausar. Ok, vamos a ir a una pausa.